Existen objetos que trascienden su propia materialidad. Un libro no es solo un conjunto de páginas cosidas, unidas por papel y tinta, es un recipiente. Un recipiente de ideas, de historia, de conocimiento y en ocasiones de un poder tan inmenso que resulta peligroso contenerlo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha aprendido que la palabra escrita posee una fuerza capaz de construir imperios y derribar civilizaciones. Pero, ¿qué sucede cuando un libro deja de ser un mero narrador de historias para convertirse en una fuerza activa? ¿Un artefacto imbuido de misterio y peligro? ¿Qué ocurre cuando el conocimiento que ofrece viene con un precio terrible? La historia está marcada por las cenizas de bibliotecas enteras y las hogueras donde ardieron textos considerados subversivos, heréticos o simplemente demasiado peligrosos para existir. La censura ha sido una constante, un intento desesperado de las autoridades por controlar el flujo de las ideas que amenazaban el orden establecido, ya fuera religioso, político o social. Desde las obras filosóficas de Protágoras, quemadas en la antigua Atenas por cuestionar la existencia de los dioses, hasta la lista de libros prohibidos por la Inquisición española, el miedo a la palabra escrita es un testimonio de su poder. Sin embargo, más allá de los textos prohibidos por su contenido ideológico, existen otros libros, tomos que habitan en la penumbra de la historia y la leyenda, cuya peligrosidad no reside únicamente en las ideas que transmiten, sino en la naturaleza misma de su existencia. Son libros que susurran secretos de poder arcano, que están escritos en lenguajes que desafían la comprensión humana, o que nacieron de pactos que ningún mortal debería atreverse a sellar. Este es un viaje a los estantes más oscuros de la biblioteca de la humanidad, una exploración de 10 de los libros más peligrosos y misteriosos que han existido, o que han atormentado nuestra imaginación hasta el punto de volverse reales. La peligrosidad de un libro puede medirse de muchas formas, algunas son sutiles, erosionando la cordura o la fe, otras sin embargo son brutalmente directas, dejando una estela de sufrimiento y muerte a su paso. Los libros de esta sección no son peligrosos por una supuesta maldición sobrenatural, sino por un hecho mucho más aterrador. Su contenido fue interpretado y aplicado por seres humanos para infligir un horror real y a una escala masiva. Representan la instrumentalización del conocimiento, la transformación de la tinta y el pergamino en una justificación para la crueldad y en un manual para la destrucción. Comenzamos. Número 10. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. De todos los libros jamás escritos, pocos pueden reclamar un legado tan sangriento como el Malleus Maleficarum. Publicado en Alemania en 1487, este no es un grimorio de hechizos oscuros, sino algo infinitamente más letal, un tratado teológico y un manual judicial. Sus autores, dos monjes inquisidores dominicios, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, no buscaron invocar demonios, sino crear una herramienta definitiva para identificar, procesar y aniquilar a quienes acusaban de brujería. El libro está estructurado en tres partes devastadoramente efectivas. La primera utiliza argumentos teológicos y bíblicos para probar, sin lugar a dudas, la existencia real de las brujas y la brujería, declarando que dudar de ello era en sí mismo una herejía. La segunda parte en una descripción detallada de las prácticas de las brujas, desde pactos con el diablo hasta la provocación de enfermedades o la destrucción de cosechas. En esta sección donde se desfila una profunda y violenta misógina, argumentando que las mujeres, por ser consideradas más débiles, impresionables y carnales, eran inherentemente más susceptibles a las tentaciones del demonio. La tercera parte es la más terrible, pues establece el marco procesal para enjuiciar a una bruja, detalla métodos de interrogatorio y crucialmente autoriza y recomienda explícitamente el uso de tortura para obtener confesiones, una práctica que muchos en la época consideraban contraria a los valores cristianos. El Malleus Maleficarum se convirtió en una justificación legal y divina para la violencia sancionada por el Estado. Su impacto fue magnificado por la invención de la imprenta, se difundió por toda Europa con una rapidez sin precedentes, convirtiéndose en el segundo libro más vendido de su tiempo, solo superado por la Biblia. Durante casi 3 siglos fue la autoridad final para la Inquisición y los tribunales seculares tanto católicos como protestantes. Su peligro no es una leyenda, es un hecho histórico medido en las vidas de decenas de miles, sino cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, que fueron torturadas y ejecutadas bajo la autoridad de sus páginas. Número 9. El Grimorio del Papa Honorio. En el panteón de los libros prohibidos, pocos representan una blasfemia tan audaz como el Grimorium Honori Magni.
o el Grimorio del Papa Honorio. Su leyenda en su poder, un manual de magia negra atribuido nada menos que a un pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Honorio III, quien reinó a principios del siglo XIII. Aunque la primera edición conocida data del año 1670 en Roma, la obra reclama una antigüedad y una autoridad que la convierte en una de las creaciones más transgresivas del ocultismo occidental. El peligro de este grimorio no reside solo en sus conjuros, sino en una perversa fusión de la liturgia cristiana con la demonología. A diferencia de otros textos que operan fuera del marco religioso, el Grimorio de Honorio lo coopta y lo invierte. Enseña a los sacerdotes y a aquellos con la autoridad eclesiástica cómo usar los rituales, las oraciones y los símbolos sagrados del catolicismo para un fin completamente opuesto: invocar y controlar a los demonios más poderosos del infierno, incluyendo a Lucifer, Astaroth y otros altos príncipes infernales. El libro contiene instrucciones detalladas para todo tipo de fines, desde ganar al juego y encontrar tesoros hasta hacer visible lo invisible, o volverse inmune a las armas. Sin embargo, su núcleo es la idea de que la autoridad sacerdotal, otorgada por Dios, puede ser utilizada para someter a las fuerzas del mal, obligándolas a servir al mago. Esta noción era profundamente subversiva, pues borraba la línea entre el bien y el mal, sugiriendo que las herramientas de la salvación podían ser también las llaves de la condenación, aunque la autoría papal, en casi con certeza apócrifa, una invención para dar credibilidad y un aura de poder prohibido al texto. Su mera existencia era un ataque al corazón mismo de la fe. Su peligro radica en su capacidad para corromper lo sagrado desde dentro, convirtiendo el altar en un círculo de innovación y la oración en un conjuro. Número 8. El Gran Grimorio, el Dragón Rojo. Si el Grimorio de Honorio era una blasfemia, el Gran Grimorio es la guía definitiva para la condenación, conocido popularmente como el Dragón Rojo y de forma más siniestra como el Evangelio de Satanás. Este libro es considerado uno de los textos de magia negra más potentes y aterradores jamás concebidos. La leyenda afirma que el manuscrito original, que data de 1522, está a buen recaudo en los archivos secretos del Vaticano, inaccesible para los ojos de los mortales. A diferencia de otros grimorios que ofrecen una variedad de hechizos y rituales, el Gran Grimorio tiene un propósito central y escalofriante: enseñar al lector cómo forjar un pacto con el diablo, no con un demonio menor, sino con una de las figuras más altas de la jerarquía infernal, Lucífago Rofocale, el primer ministro del infierno, un ser con el poder de actuar en el nombre del propio Lucifer. El libro es un manual de instrucciones terriblemente preciso, detalla cada paso del ritual, desde la preparación del mago que debe pasar un cuarto de luna en aislamiento y pureza, hasta la creación de los instrumentos mágicos y la pronunciación de los conjuros para forzar la aparición del demonio. El texto presenta un organigrama claro del infierno, con Lucifer como emperador, Belcebú como príncipe y Astaroth como gran duque, seguidos por una corte de demonios menores a su servicio. Esta sistematización del mal es parte de su poder. No se trata con fuerzas caóticas, sino con una burocracia infernal con la que se puede negociar. El pacto es el núcleo del libro, el alma del mago a cambio de riquezas, poder y conocimiento. Su peligro es, por tanto, el más arquetípico de todos: la promesa de poder terrenal absoluto a cambio de condenación eterna. Su influencia ha perdurado con informes de criminales en la era moderna que afirmaron haber intentado sus rituales, buscando ganancias materiales a través del sacrificio, demostrando que el atractivo de su oscura promesa sigue siendo tan potente como siempre. El peligro no siempre se manifiesta como fuego y azufre, a veces adopta una forma mucho más sutil e inquietante. El silencio. Los libros de esta sección son peligrosos no por el conocimiento que imparten, sino por el que ocultan. Están escritos en códigos indescifrables, llenos de ilustraciones que parecen pertenecer a otro universo, y su significado ha eludido a las mentes más brillantes de la historia. Representan los límites absolutos de la comprensión humana, un abismo de lo desconocido que, al ser completado, amenaza con devolver la mirada. El peligro aquí es de naturaleza psicológica: la obsesión, la locura y la aterradora posibilidad de que existan realidades que nuestro intelecto simplemente no puede abarcar. Número 7. El libro de Soega. En la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, ningún hombre era más respetado por su erudición que John Dee, un brillante matemático, astrónomo y consejero de la reina. Sin embargo, Dee tenía una obsesión secreta: la comunicación con los ángeles y el descubrimiento del conocimiento divino. En el centro de esta búsqueda se encontraba un enigmático tratado de magia del siglo XVI, conocido como el libro de Soega. Durante siglos se creyó que el libro de Dee se había perdido, un fantasma en la historia del ocultismo, hasta que en 1994 se redescubrieron dos copias, una en la Biblioteca Británica y otra en la Bodleiana de Oxford.
Oxford. El libro es un compendio de conjuros, genealogías de ángeles y tratados sobre astrología y demonología, escrito en su mayor parte en latín. Sin embargo, su verdadero misterio y la fuente de obsesión de Dee reside en sus últimas páginas, 36 tablas compuestas por un cuadrado de 36 por 36 letras que parecen completamente aleatorias. Dee estaba convencido de que estas tablas no eran galimatías, sino que estaban cifradas con un conocimiento de poder inimaginable. A través de sus famosas sesiones de escrutinio con su vidente Edward Kelly, Dee interrogó a los ángeles sobre el significado de Soiga. La respuesta que recibió fue asombrosa. El libro, le dijo el ángel Uriel, había sido revelado a Adán en el paraíso, y su verdadero significado solo podía ser interpretado por el arcángel Miguel, pero con esta revelación divina vino una advertencia mortal. Dee llegó a creer que cualquier mortal que lograra descifrar con éxito el secreto de las tablas se le concederían solo 2 años y medio más de vida antes de morir. El libro de Soiga representa así el arquetipo del conocimiento prohibido, una sabiduría de origen celestial que conlleva un precio fatal. Aunque criptógrafos modernos han descifrado el complejo algoritmo utilizado para crear las tablas, su significado último sigue siendo un enigma, y la maldición que tanto temía John Dee permanece como una sombra sobre sus páginas. Número 6. El manuscrito Voynich. Catalogado como MS-408 en la biblioteca de Beinecke de los libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, se encuentra el que es sin duda el libro más misterioso del mundo, el manuscrito Voynich, datado por carbono 14 a principios del siglo XV. Este códice de unas 240 páginas está escrito en un alfabeto elegante y fluido que no corresponde a ningún sistema de escritura conocido. Su idioma es completamente desconocido, y a pesar de más de un siglo de intensos esfuerzos por parte de los mejores criptógrafos militares, lingüistas e incluso inteligencia artificial, ni una sola palabra ha sido descifrada de manera concluyente. Lo que hace al manuscrito tan desconcertante es que, a pesar de ser ilegible, no parece ser un engaño sin sentido. El texto sigue patrones lingüísticos consistentes como la ley de Zipf, que establece que las palabras más frecuentes en cualquier idioma aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda más frecuente, y así sucesivamente. Este patrón se cumple en el Voynich, lo que sugiere una estructura gramatical y sintáctica subyacente. Sus páginas están profundamente ilustradas con dibujos tan enigmáticos como el texto. Contiene una sección de herbario con cientos de plantas que no han podido ser identificadas con ninguna especie terrestre conocida. Otra sección muestra diagramas astronómicos y zodiacales con constelaciones extrañas y soles con rostros humanos. La más famosa es la sección balneológica, que representa a grupos de mujeres pequeñas y desnudas bañándose en elaborados sistemas de tuberías y piscinas llenas de un líquido verde o negro. Las teorías sobre su origen y propósito son infinitas. Es un manual de alquimia, un libro de texto de medicina de una civilización perdida, un fraude elaborado por un estafador del Renacimiento o el diario de un ser de otro mundo. El peligro del manuscrito Voynich es de naturaleza intelectual y psicológica. Es un enigma perfecto, un agujero negro que ha atraído y ha consumido la razón de quienes han intentado resolverlo. El profesor William Newbold, uno de los primeros en intentar descifrarlo en la década del año 1920, llegó a trastornarse por la obsesión. El Voynich es un espejo que refleja los límites de nuestro conocimiento, un libro que permanece sellado en un silencio que es a la vez una invitación y una advertencia. Número 5. El Codex Seraphinianus. No todos los libros misteriosos son antiguos, a veces el enigma más profundo puede ser una creación de nuestro propio tiempo. Tal es el caso del Codex Seraphinianus, una obra maestra de surrealismo y un enigma moderno. Publicado por primera vez en el año 1981, fue creado por el arquitecto, artista y diseñador italiano Luigi Serafini. Durante un periodo de casi 30 meses entre 1976 y 1978, el libro es una enciclopedia visual de aproximadamente 360 páginas que documenta un mundo imaginario con un detalle minucioso y científico. Al igual que el manuscrito Voynich, el Codex está escrito en un alfabeto elegante pero completamente ficticio e indescifrable. Las ilustraciones dibujadas a mano por el propio Serafini con lápices de colores son una explosión de fantasía surrealista que, sin embargo, se presenta con la seriedad de un libro de texto. Las páginas están divididas de 11 capítulos que cubren la flora, la fauna, la física, la anatomía, la moda, la arquitectura de este universo alternativo. Se pueden ver las plantas que arrancan sus propias raíces para caminar, parejas humanas que se metamorfosean en un cocodrilo mientras hacen el amor, ciudades construidas sobre un arco iris y extrañas máquinas biomecánicas. El propio Serafini ha explicado que su intención no era crear un código para ser descifrado, sin evocar en el lector adulto la sensación que experimenta un niño pequeño ante un libro que aún no sabe leer. En ese estado, el significado se desvanece y solo queda la maravilla de la fantasía y la pura estética de las formas. El peligro del Codex Seraphinianus es
por tanto filosófico. Es un asalto a nuestra dependencia del lenguaje como principal portador de significado. Nos obliga a confrontar un mundo coherente y complejo que existe completamente fuera de nuestra capacidad de comprensión lingüística. Es en una era sobrecargada de información donde todo parece estar en un clic de distancia. El Códex es un recordatorio del valor del misterio, de la belleza de lo inexplicable y de la idea que quizás no todo el universo está hecho para ser entendido. En la última etapa de nuestro viaje nos adentramos en el reino del mito. Los libros de esta sección han trascendido su existencia física o incluso su inexistencia para convertirse en leyendas arquetípicas. Su poder no reside tanto en el texto que contienen como en la historia que se cuenta sobre ellos. Son tomos cuya fama ha sido forjada en el fuego de la imaginación colectiva, desdibujando la delgada línea que separa la realidad de la ficción, la historia del horror. El peligro de estos libros es el poder de la narrativa misma, su capacidad para encender el miedo y fascinación, y para crear artefactos culturales cuya sombra es mucho más grande y oscura que el objeto que la proyecta. Número 4. La clavícula de Salomón, Lemegetón. Pocos nombres en la historia del ocultismo evocan tanto poder y misterio como el rey Salomón. La leyenda lo presenta no solo como un sabio monarca, sino como el más grande mago de todos los tiempos, con el poder de comandar a los ejércitos del cielo y del infierno. En su supuesto testamento su poder mágico se encuentra en la clavícula de Salomón, la pequeña llave de Salomón, uno de los grimorios más influyentes y sistemáticos jamás compilados. La versión más famosa, conocida como el Lemegetón, es un compendio anónimo del siglo XVII que se atribuye al propio rey. La obra está dividida en 5 libros, pero es el primero, el Ars Goetia, el que ha otorgado su infame reputación. Esta sección es en esencia un catálogo detallado, un quién es quién del infierno. Describe a 72 de los principales demonios que Salomón supuestamente invocó y subyugó, y encerró en una vasija de bronce sellada con símbolos mágicos. Para cada uno de estos 72 espíritus, el libro proporciona su nombre, su rango en la jerarquía infernal, rey, duque, marqués, etc., una descripción de su apariencia, los poderes que puede otorgar al mago y, lo más importante, su sello o sigilio personal, la clave para invocarlo y controlarlo. Este libro ha servido de inspiración para innumerables obras de ficción y ha influido profundamente en el ocultismo occidental moderno. Demonios como Baal, Paimon, Balak, este último popularizado en la película de la monja, tiene su descripción canónica en estas páginas. El peligro de la clavícula de Salomón no es el caos demoníaco, sino el de la sistematización del mal. Transforma la invocación de demonios de un acto de fe ciega a una ciencia arcana, con procedimientos, herramientas y un registro preciso de las entidades a contactar. Ofrece un manual de instrucciones para tratar con fuerzas que, según la tradición, solo buscan la ruina del alma humana, presentándolo como un camino hacia el conocimiento y el poder. Número 3. El libro de Thoth. Viajamos ahora al antiguo Egipto, a los albores de la civilización, para encontrar un libro que no es tanto un objeto físico como un concepto legendario. El libro de Thoth. La leyenda habla de un tomo escrito por el propio Thoth, el dios con cabeza de ibis, inventor de la escultura, guardián del conocimiento y escribía de los dioses. Se dice que este libro no contenía conocimiento humano, sino la sabiduría de los propios dioses, un compendio de los secretos más profundos del universo. Según los mitos, quien poseyera y pudiera leer el libro de Thoth obtendría poderes divinos. Los encantamientos contenidos en sus páginas permitirían al lector comandar los cielos, la tierra y el océano, entender el lenguaje de los animales, obrar a distancia e incluso realizar el acto más prohibido de todos, resucitar a los muertos. Sin embargo, este poder absoluto venía acompañado de una maldición inevitable. La sabiduría de los dioses no está hecha para los mortales, y todo aquel que se atrevía a poseer el libro atraía sobre sí mismo y sus seres queridos una tragedia ineludible. La historia más famosa que ilustra esta maldición es la del príncipe Seth-Kanawas, un personaje histórico que fue hijo de Ramsés II. En el cuento, Setne se obsesiona con encontrar el libro y finalmente lo roba de la tumba de un príncipe anterior, Neferkapatá, quien también había sufrido un destino terrible por poseerlo. A pesar de las advertencias de los fantasmas de Neferkapatá y su familia, Setne se lleva el libro. Inmediatamente su vida se desmorona en una serie de ilusiones y tragedias que casi le cuestan todo lo que ama. Aterrorizado, finalmente comprende la lección y devuelve el libro a su lugar de descanso. El peligro del libro de Thoth es una de las advertencias arquetípicas contra la ibris, la soberbia humana de intentar alcanzar un conocimiento que está más allá de su comprensión y de su derecho. Es la personificación de la idea de que hay puertas que es mejor no abrir. Número 2. El Necromicón. Ningún libro prohibido ha capturado tanto la imaginación popular como el Necromicón. El grimorio ficticio más famoso de la historia es la creación central del universo de horror cósmico del escritor H.P. Lovecraft,
quien lo mencionó por primera vez en su cuento en el año 1921, La ciudad sin nombre, su título original ficticio. Al-Aziz es una palabra árabe que Lovecraft asoció con los sonidos nocturnos de los insectos en el desierto, que en el folclore local se creía que eran las voces de los demonios. Según la detallada mitología de Lovecraft, el libro fue escrito alrededor del año 730 después de Cristo por el árabe loco Abdul al-Zaret, un poeta de Saná que pasó 10 años en el desierto y afirmó haber descubierto los secretos de las razas prehumanas y entidades cósmicas ancestrales. El libro narra la historia de los primigenios como Kutku y Yog-Sothoth, seres de poder inmenso que gobernaron la Tierra en eones pasados y que ahora yacen durmiendo esperando ser despertados. La lectura del Necronomicon, según Lovecraft, conduce inevitablemente a la locura y a una muerte horrible, ya que revela la aterradora insignificancia de la humanidad en un cosmos vasto e indiferente. Su pasaje más famoso resume esta filosofía, que no está muerto lo que yace eternamente, y con extraños o eones, incluso la muerte puede morir. El verdadero genio y el verdadero peligro del Necronomicon reside en un poder memético. Lovecraft construyó una historia de fondo tan creíble y detallada para su creación, describiendo sus traducciones prohibidas al griego y al latín, su condena por parte del Papa Gregorio IX y nombrado bibliotecas reales como el Museo Británico o Biblioteca Nacional de Francia como lugares donde supuestamente se guardaban copias. El libro escapó de las páginas de la ficción, se convirtió en una leyenda urbana persistente a día de hoy. Bibliotecarios de todo el mundo reciben peticiones de lectores que creen firmemente en su existencia, y numerosas editoriales han publicado versiones falsas para capitalizar su fama. El Necronomicon es el ejemplo definitivo de cómo una idea, un mito bien contado puede volverse más real e influyente que la propia realidad, difuminando para siempre la línea entre la literatura y la leyenda. Número 1. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo. Nuestro viaje culmina con un libro que encarna la unión perfecta de lo real y lo legendario, un objeto físico monumental cuya existencia está inseparablemente ligada a un origen infernal, el Codex Gigas, más conocido como la Biblia del Diablo, conservado en la Biblioteca Nacional de Suecia en el manuscrito medieval más grande que se conserva en el mundo. Sus dimensiones son asombrosas, cada una de sus 624 páginas mide casi 1 metro de alto, y el libro completo pesa 75 kilogramos, requiriendo las pieles de más de 160 animales para su elaboración. El contenido del códice es una extraña enciclopedia del conocimiento del siglo XIII, incluye la Biblia Vulgata completa, las crónicas históricas de Flavio Josefo, las etimologías de Isodoro de Sevilla, tratados de medicina, un calendario y una colección de encantamientos mágicos y exorcismos. Sin embargo, no es un contenido lo que le ha dado su fama, sino la oscura leyenda de su creación. La historia cuenta que fue escrito por un solo monje benedictino en el monasterio de Pozlaciane, en la actual República Checa. A principios del siglo XIII, este monje, tras cometer un grave pecado, fue condenado a ser emparedado vivo. En su desesperación, prometió crear en una sola noche un libro que contendría todo el conocimiento humano y glorificaría al monasterio para siempre. Al darse cuenta de la imposibilidad de la tarea, el monje hizo un pacto con el diablo, vendió su alma a cambio de que el libro fuera terminado antes del amanecer. Satanás aceptó el trato, pero con una condición, que su propio retrato fuera incluido en la obra como firma de su autoría. El resultado de este pacto se encuentra en la página 290 del códice, una impresionante y aterradora ilustración de toda página del diablo, representando con garras y cuernos una lengua bífida y enmarcando entre dos torres. Frente a esta imagen se encuentra una representación de la ciudad celestial, creando un díptico del bien y el mal. A lo largo de su historia se dice que el códice ha llevado una maldición a sus poseedores, desde monasterios que cayeron en la ruina financiera hasta la paranoia y la caída del emperador Rodolfo II en Habsburgo, quien estaba obsesionado con el libro. El Codex Gigas es la encarnación definitiva de un libro peligroso, un artefacto real, tangible y monumental, cuya propia existencia es el testimonio de la leyenda más oscura de todas. Hemos recorrido los pasillos más oscuros de la historia, y la leyenda examinada 10 tomos cuya reputación lo precede. Hemos visto cómo el peligro puede adoptar muchas formas. Puede ser la fría y calculada lógica de un manual judicial como el Malleus Maleficarum, cuyas ideas se tradujeron en un sufrimiento humano incalculable, o puede ser la seductora promesa de poder sobrenatural de los grimorios, que ofrecen conocimiento a cambio del alma. Puede ser el abismo silencioso de un texto indescifrable como el manuscrito Voynich, que amenaza la cordura con el peso de su misterio, o puede ser el poder de una leyenda tan bien contada como el Necronomicon, que escapa de la ficción para habitar en nuestro mundo. Estos libros, ya sean reales, legendarios o puramente imaginarios, actúan como espejos oscuros, no son peligrosos únicamente por el conocimiento que guardan o por las maldiciones que supuestamente acarrean.
Son peligrosos porque revelan algo profundo sobre la naturaleza humana, nuestra insaciable curiosidad, nuestro anhelo de poder y control sobre lo desconocido y nuestra eterna fascinación por la oscuridad que se esconde justo al borde de la luz. Son un recordatorio de que hay conocimientos que conllevan una gran responsabilidad y otros que quizás es mejor dejar de descubrir. La pregunta final, por tanto, no es sobre los libros, sino sobre nosotros. Si tuvieras uno de estos tomos en tus manos abierto ante ti, ¿te atreverías a pasar la primera página? Si te parece interesante el contenido, apóyame con un like y suscríbete al canal y como siempre, un fuerte abrazo.